Bueno, pues hay muchos ingredientes en la licuadora, lo que implica la relación entre México y Estados Unidos. Fausto Pretelín, Fausto, ¿cómo estás? Hola, Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, Buenas ¿cómo noches, estás? Muy buenas noches. Juan Pablo Leo. Juan Pablo. Manuel, Fausto, Carlos. Muy buenas noches. El presidente dijo que no quería recibir, o no iba a recibir a Elizabeth Sherwood Randall, esta asesora para temas de seguridad de la Casa Blanca. Finalmente la recibe, se reúnen. ¿Cómo anda la relación, Carlos, entre México y Estados Unidos? No le iba a recibir por el asunto de la DEA y los señalamientos del financiamiento ilegal, la campaña 2006. Bueno, claramente el presidente está dolido, está afectado por esta circunstancia, por esta filtración de la DEA, del Departamento de Justicia y tal, y creo que no ha sabido totalmente erradicar el efecto que ha tenido esa filtración en esos 2-3 medios a lo largo de los últimos 7 días. Y me parece que la relación viene construyéndose mal de México con Estados Unidos durante algún tiempo, y esto le puso un ingrediente pues muy funesto, ¿no? La llamada que tuvieron los dos presidentes me parece que arregló en algo la circunstancia, por lo menos para que se diera el encuentro ayer, porque el propio presidente dijo que no lo iba a recibir, como tú señalas. Pero yo creo que hemos dado como varios pasos atrás. Me parece que el hecho de que en Estados Unidos el día de hoy no se haya logrado ya ningún acuerdo en materia de este paquete, ¿no?, de medidas legales para la migración, para el fondeo de recursos, para la guerra de Ucrania, el tema de Israel y tal, pone un ingrediente aún más complicado para México, porque eventualmente Estados Unidos tendrá que resolver de alguna u otra manera el problema, pero quizá no sea en el corto plazo. Me refiero al tema de migración, que es donde México tiene uno de los grandes escollos con los Estados Unidos. Cuando uno escucha los titulares de lo que ocurre en este tipo de reuniones como la de hoy en materia de fentanilo, la verdad es que el titular es el mismo de hace un año, de hace unos meses. Sí, podría ser el de siempre, ¿no? Y en 3 meses, si se vuelven a reunir, el titular va a ser acordaron luchar para combatir el fentanilo y el tráfico de armas. Y me parece un tanto ridículo que estemos atrapados en esa lógica en donde no hay un avance, y simplemente no hay avance porque no hay una relación buena entre las partes. Entonces nadie quiere pues realmente poner una propuesta de envergadura que haga que avancen las cosas en cierta materia. Y Estados Unidos tiene sus propios problemas, ¿no?, con los republicanos y los demócratas peleando por esta ley que ya finalmente en el Senado no se aprobó. Entonces yo creo que está entrando en un terreno realmente complicado, donde, digamos, culmino con esta primera parte diciendo, yo creo que se arroja, tras estos días, tras estos encuentros un tanto fallidos y también por la problemática de Estados Unidos, se arroja al azar lo que ocurrirá con la relación de México con Estados Unidos, al azar derivado de lo que ocurre en las campañas electorales allá. Pues sí. Básicamente lo que ocurra con Donald Trump, lo que ocurra con el presidente Biden, y eventualmente aquí seguiremos siendo, al parecer, receptivos, y las candidatas Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum estarán también pues en como reaccionar a lo que desde allá ocurra, sin que nadie hasta el momento haya tenido pues una imaginación un poco más de avanzada para elevar la cosa y dar una solución real, ¿no? Porque se cruzan, ¿no?, los dos calendarios, el calendario electoral mexicano, el calendario electoral en Estados Unidos, y parece que acá somos la piñata y que allá pues se están dando hasta con la cubeta y nos están llevando, Juan Pablo, entre las patas. A ver, te diría que sí, la piñata. La realidad es que la relación entre México y los Estados Unidos viene mal desde la presidencia de Donald Trump, desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, que rompió, digamos, esa colaboración que había en el sexenio del 2006 de Felipe Calderón con respecto a temas de seguridad y con respecto a otros temas de colaboración. Cuando llega Donald Trump, la relación entre México y los Estados Unidos se reduce a básicamente una cosa, que en aquel momento era el tema de la migración. Es decir, una relación tan rica como es la relación entre México y los Estados Unidos, con temas ahora de nearshoring y con temas de inversión y con temas culturales y con temas de mexicanos en los Estados Unidos y viceversa, con tantos temas, se ha reducido desde hace varios años a un solo tema, que tiene que ver con la migración, porque eso fue lo que puso en aquel momento Donald Trump como centro de su campaña, que eran... Oye, me dijeras, es que es un tema y lo han resuelto de maravilla, pero ese no. Es un tema que al contrario se ha ido descomponiendo, se ha ido agravando. Y se ha ido agravando también en la parte mediática y en la parte discursiva, porque es uno de los grandes temas que preocupa a la población norteamericana, porque ahí ha puesto el foco también el Partido Republicano y la ultraderecha de los Estados Unidos respecto al tema de la migración. Y en México tienes a un presidente fortalecido, tienes a un presidente popular, tienes un presidente con miras a una reelección, si no bien de la persona, sí del partido, del movimiento
y de su base política, y en Estados Unidos tienes un presidente débil, tienes un presidente con muchas dudas respecto a lo que va a suceder con su futuro. Ahora, el hecho de que tengas a un gobierno débil no significa que tengas a un Estado débil. Y sí me parece que hay un sector de los Estados Unidos que siente que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado chantajeando al presidente Joe Biden con el tema de la migración específicamente. Joe Biden tiene una tarea en estos momentos con miras a la reelección de finales de este año que tiene que ver con solucionar de cierta manera el tema migratorio. Y como tú bien lo has dicho, no es un tema ni que se va a solucionar en estos momentos, ni que se va a solucionar a mediano y a largo plazo. Pero ¿qué es lo que sucede en ese sentido? De alguna manera el presidente López Obrador ha aprovechado esa debilidad y esa necesidad de Joe Biden para pedir temas que tienen que ver con Centroamérica, que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con sanciones a Venezuela, que tienen que ver con sanciones a Cuba, moviendo una agenda que, si bien no está en la habilidad del presidente Joe Biden de resolver, porque tendrá que pasar por el Congreso y por otro tipo de situaciones, sí le permite un empoderamiento al presidente López Obrador. Ahora, y termino también con esta referencia. El hecho de que Joe Biden esté débil y el hecho de que el gobierno de Joe Biden genere muchísimas dudas, no implica que el Estado norteamericano, llámese la CIA, llámese la DEA y llámese estas agencias de Deep State, como se le conoce al Estado profundo de los Estados Unidos, no tenga el poder de presionar y no tenga el poder de generar ciertas acciones, detonar ciertas acciones, ciertos artículos, ciertas acusaciones, ciertos recordatorios, como para también alertar que no solamente es Joe Biden, ¿no? ¿Cómo lo ves, Fausto? Mira, termina ya el sexenio del presidente de México, termina el gobierno de Biden, se han desaprovechado momentos importantes. Creo que el presidente de México ha tenido dos manos, una la dogmática, ideológica, que no embona o no quiso embonar con el presidente Biden. Empezó mal la relación, lo felicitó muy tarde, fue renuente a la felicitación. Eso de alguna manera da pie a que la embajadora Marta Bárcena dé un paso hacia atrás en ese momento. Segundo, sabe el presidente de México que en términos económicos dependemos de Estados Unidos. Ese ángulo pragmático está muy representado en las remesas, en el TEMEC, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, el presidente de México apuesta más por su base sólida local, populista, mexicana, y por eso tiene un discurso antiestadounidense en términos dogmáticos, no pragmáticos, pero sí dogmáticos, y eso le fue desgastando el discurso, porque yo estoy de acuerdo con Carlos cuando dice que es el machote, como tú mencionas, ¿no? Es decir, hace 3 años se pudo haber tenido esta reunión y era el mismo comunicado de prensa que hoy. Es decir, cuando se prometen que va a haber colaboración, pues ya se acabó prácticamente los dos gobiernos, ¿no? Entonces, el gobierno de México sí ha desaprovechado esa oportunidad. En Estados Unidos ve muy mal que de alguna forma el presidente de México dogmáticamente se acerque más a las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, expulsores de migrantes, que es el problema, en realidad, lo que está ocurriendo en la actualidad. Es decir, llama mucho la atención que ahora entra un jugador muy importante que es Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, que gracias a Washington está en el poder porque digamos que toda la red de corrupción en Guatemala no lo quería dejar llegar, la red de delincuentes más bien, empezando por la fiscal general, y Washington castigó, sancionó, se vio mucho más fuerte que el propio México. A mí me impresionó mucho que, siendo tan cercano a Arévalo, López Obrador, el presidente de México, por cuestiones de vínculos que existen entre ellos, una de las hermanas de Arévalo da clases en la UNAM, no mostró una musculatura política, diplomática en apoyo de Arévalo y sí lo mostró Washington. Entonces, es una relación, regreso, bilateral, compleja, pragmática, pero como dice Juan Pablo, creo que lo que no pudo medir bien el presidente de México es lo siguiente. Estados Unidos es un factor de injerencia directa en México, México es factor de injerencia directa en Estados Unidos, es el TEMEC, pero en Estados Unidos no solamente el Poder Ejecutivo es el que decide, el Poder Legislativo tiene muchísimo poder y ahí perdió la oportunidad de estar trabajando con el Congreso, se perdió la oportunidad que de alguna manera pues estamos viendo ahora con estos raspones entre ambos personajes. Ahora, ¿qué queda? ¿Sobrellevar esta relación? ¿Se va a descomponer más? Estamos 8 meses de que termine Si el las gobierno cosas de siguen López así, yo creo que se va a descomponer. A mí me da la sensación de que se ha diluido ya en los últimos meses y se seguirá diluyendo este tema ideológico, digamos, que maneja el presidente López Obrador desde el inicio de su
sexenio hablando de la soberanía, este discurso soberanista que muy constantemente había estado pues defendiendo México, el presidente, frente a los Estados Unidos. Me parece que va digamos, dejando, el público no quiere saber eso, el público quiere saber más del tema pragmático, ¿no? Este comercio bilateral en donde estamos hablando de más de $1 billón de intercambio comercial, el famoso nearshoring, que fue el gran tema del año pasado y seguirá siendo gran tema este año, lo único que hace es generar oportunidades en donde los mexicanos de a pie pues las quieren aprovechar, quieren ser parte de esa vorágine, de ese tsunami de oportunidades que habrá en la industria automotriz, en semiconductores, en chips, en toda la exportación mexicana hacia Estados Unidos, y recomponer incluso la relación con China, cosa que está ocurriendo de parte de Estados Unidos, implica para México aprovechar todo eso. Entonces yo creo que este discurso ideológico anclado en la soberanía, cualquier tema que si el plan Mérida, ese tipo de cuestiones que López Obrador solía traer a las mañaneras diciendo pues esto es injerencista, esto es antisoberano y tal, creo que ha diluido su potencia frente al público, porque el público ha visto la fuerza que tiene la relación pragmática comercial con los Estados Unidos. Entonces me parece que vamos a esta paradoja colisionante hacia los siguientes meses, en donde efectivamente el comercio bilateral seguirá creciendo con la potencia que está destinado a ocurrir, somos el vecino y aliado natural número 1 comercialmente con ellos, pero por otro lado, pues esta idea que estamos hablando en la mesa de cómo López Obrador se ha alineado más bien a otros intereses que no son de total agrado del gobierno demócrata en este momento, ¿no? Entonces vamos a quedar, pues, repito, al arbitrio de lo que ocurra con las candidaturas, ¿no? Y a ser como muy reactivos, tristemente, porque nadie tiene esta imaginación para llevarlo a otro nivel. Sin duda. ¿Y juega Estados Unidos en la elección mexicana? Me parece que sin duda, sí, siempre lo ha hecho, regresando a lo que decía Fausto con esta parte injerencista, con la idea de mantener la hegemonía a nivel internacional, es algo que Estados Unidos ha hecho y siempre hará. No imaginemos una injerencia directa, no imaginemos una injerencia abierta, sino que pensemos en una injerencia que tiene más que ver con una influencia suave y que tiene que ver con este tipo de actividades que también a través de las agencias, a través de los acuerdos, a través del Congreso, a través de los partidos políticos, se puede mover de alguna manera. El presidente López Obrador ha acusado ya desde hace varios años este tema del USAID y de este programa que se dedica precisamente a detonar a diversas asociaciones civiles en el mundo para promover la democracia, que digamos que es lo que mantiene a Estados Unidos como este país hegemónico, con la idea y con la excusa del tema de la democracia y de las elecciones libres y demás. A partir de ahí realiza este tipo de actividades y genera este tipo de donaciones que le permiten influir en la conversación pública, que le permiten influir en la sociedad civil, y es como históricamente Estados Unidos se ha manejado, más allá de los años 70, donde también pues, abiertamente sí hubo una injerencia norteamericana en distintas elecciones y en distintos gobiernos, pero ha tenido que cambiar ese discurso. Estados Unidos protege sus intereses y tiene intereses muy amplios en los Estados Unidos, y en la medida que vea vulnerado las inversiones al empresariado, al sector eléctrico, al sector del TEMEC y en otro tipo de industrias, en esa medida que vean ellos algún tipo de peligro, me parece que históricamente Estados Unidos se involucra en ese tipo de procesos, si bien ha perdido capacidad de influencia en ese sentido, no deja de tener la intención, los medios y las herramientas para poder tener una presencia sin que eso implique que se pueda decantar por un resultado específico en contra de ellos. Fíjate qué interesante lo que menciona Juan Pablo, porque yo creo que todo el tema de democracia suave, ¿no? Lo que luego llaman soft diplomacy, soft power, todo esto, está totalmente desperdiciado por parte de México y quizá también de los Estados Unidos, porque vaya, tenemos ahora, ¿cuál es el soft power de México? Pues el guacamole en el Super Bowl, guacamole, ¿no? aguacate, el aguacate en el Super Bowl, ¿no? Exacto. Y vaya, hay tantos temas que a veces pienso que las empresas hacen mucho más que los gobiernos por realmente acercarnos, ¿no? Este tema de Hollywood, por ejemplo, cómo solía ser un tema más recurrente de cómo se grababan películas en Durango, y seguramente eso sigue ocurriendo, pero ya ni siquiera se habla al respecto. El presidente López Obrador puso el primer tono de la relación bilateral cuando dijo al principio de su gobierno: los consulados se van a convertir en defensorías del pueblo mexicano, y esto lo que pone es, pues justamente es esto, decir, pues acá somos millones de víctimas que estamos del otro lado contribuyendo y ustedes están abusando de nosotros vamos a defendernos. Puso de ustedes, distancia, ¿no? Y la distancia ahí está. Y ahí está. Y seguirá creciendo. Sí, y mira, paradójicamente el tema de la migración, que es el gran problema en Estados Unidos, de las próximas elecciones, a diferencia de las elecciones de 2020, que era el COVID y la recuperación económica, México
el presidente López Obrador le obsequió al presidente Biden el quédate en México desde el Trump, y eso yo creo que sí se lo agradece mucho el presidente Biden. Sin embargo, ha habido una desorganización en este país en donde no hay una política migratoria clara, en donde sí corren riesgo los migrantes, los hemos visto. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en Ciudad Juárez el año pasado, donde mueren 40 venezolanos. Y creo que si no tenemos esa garantía para los migrantes, no se puede tener puertas abiertas, porque, insisto, las dictaduras están expulsando a muchos ciudadanos. Se requiere presupuestar lo que está ocurriendo. Es dinero y recursos y una política pública coordinada con ese país para decir, vamos a entrarle por este lado en conjunto, pero nadie hace nada, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está atorado el gobierno de México, que no ha logrado hacer que esto fluya. Y del otro lado también, perdón, rápidamente, hoy, precisamente, la Cámara de Senadores tumba esta propuesta de ley. ¿Pero qué va a seguir? ¿Se va a seguir radicalizando el discurso antimigrante? ¿Se va a seguir radicalizando? Sí, yo creo que sí. No solamente los republicanos, también de algunos demócratas. Sí, la propuesta de Biden era de las más duras en términos de migración en los últimos años. Pero habla también de la mala planeación, porque en el combo de la migración pusieron a Ucrania. Entonces, los republicanos saben que Ucrania ya no quieren darle dinero a Ucrania, y los demócratas precisamente quieren mejorar un poco, aliviar el tema de la migración. Y ahora lo que vendrán son acciones ejecutivas de Joe Biden en la medida de sus capacidades y en la medida que esas acciones ejecutivas le permitan atender el tema de la migración, porque no se puede quedar sin hacer absolutamente nada, porque parte de la estrategia de los republicanos es no hagamos nada para que siga creciendo el problema y siga creciendo la retórica, y se tiene pensado ya en los próximos días que se empiecen a emitir acciones ejecutivas desde la Oficina Oval de la Casa Blanca para que por lo menos se parezca o se note que Joe Biden está haciendo algo. Donald Trump cuando llega, antes de que se apruebe alguna ley, dijo que quiere ser dictador por un día, ¿no? Y con eso tiene. Poner más muro, negociar. Además viene la revisión del tratado. En el 25, ¿no? En el 26, pero las revisiones empiezan desde ahora. Las evaluaciones del desempeño del TEMEC empiezan desde ahora. Pues abróchate los cinturones. Gracias, Fausto. Muchas gracias. Buenas noches. Carlos. Buenas noches. Juan Pablo, muchas gracias. Hasta mañana. Pásenla bien.